Bien, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en el primer Congreso Nacional AMECTI Conviviendo con la Inteligencia Artificial. Bueno, estamos prácticamente a punto de iniciar nuestra siguiente conferencia. Ya está por aquí nuestro invitado, el maestro González Venegas, que nos hará el favor de presentar en unos momentos más. Quiero aprovechar brevemente para enviar algunos saludos a la maestra Tina Rodríguez, a Omar Eusebio, Rosalinda Salazar, Víctor González, Miriam Rivera y muchísimos otros invitados que están, también por supuesto al ingeniero Merced Parra, que están conectados siguiéndonos en la transmisión. Muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos que vaya siendo de su satisfacción y que esta convivencia con la inteligencia artificial nos siga dando frutos a todos. Dejo el micrófono a la doctora Alicia García Riola para que nos haga la presentación del invitado. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Pues le doy la bienvenida a mi querido maestro Hugo Esteban González Venegas, a mi gran amigo, compañero, alumno. Muchas gracias, Hugo, por acompañarnos y apoyarnos en el primer Congreso Nacional de AMECTI 2024. Y quisiera mencionar una reseña breve del maestro Hugo. El maestro Hugo es ingeniero biomédico por la Universidad de Guadalajara, maestro en cómputo aplicado. Es representante mexicano del capítulo de trabajo de estudiantes y jóvenes profesionales, además copresidente de la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología de la Universidad de Guadalajara, capítulo estudiantil. Sus áreas de investigación es economía de la salud, geografía socioeconómica, análisis de datos, desarrollo de proyectos en ecosistemas de la salud, y su propósito personal es ayudar al estudiante a encontrar su enfoque dentro de las tecnologías. Pues muchas gracias, maestro Hugo, por estar aquí y le cedo el micrófono. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación, gracias por el espacio. Déjenme ver si puedo compartir la pantalla y me dicen si se ve. Sí, estamos viendo dos pantallas. ¿Ahí se ve ya? Listo, listo, maestro Hugo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces yo les voy a platicar un poquito de lo que es la inteligencia artificial en los ecosistemas de la salud. La doctora Alicia ya me presentó un poquito, igual les repito, mi nombre es Hugo González Venegas. Y vamos a platicar primero eh, cómo está la inteligencia artificial en la salud, ¿no? Porque una cosa es lo que esté en la salud y otra cosa es hablar de los ecosistemas de la salud. Por ejemplo, si muchas veces cuando llegan a platicar de la IA en la salud, pues vemos que tratan de recopilación de datos, análisis de datos, diagnóstico asistido, planificación, tratamiento, monitoreo y seguimiento, investigación y desarrollo, ¿no? Y hasta llega, o si ya nos vamos un poquito más a la parte clínica, pues vemos que hay un análisis predictivo. Creo que no se ve la pantalla completa. A ver, no se corta poquito, entonces lo que vamos a hacer esto, para que se vea mejor. Tenemos el análisis predictivo, desarrollos imagenológicos, datos históricos, clínicas electrónicas, estándares de la recolección y aspectos administrativos, ¿no? Esto un poquito más en la parte de ingeniería clínica. Pero, ¿qué pasa en los ecosistemas? O sea, un ecosistema, pues no solamente estamos hablando de los datos que estamos generando, no solo estamos hablando de la ciencia que hay detrás, y sobre todo en el tema de la salud estamos hablando de personas. Por ejemplo, en enero de 24, de New York Times, nos mencionaba el acto subversivo de las fotografías de la vida palestina. O sea, ahorita que están en guerra con Israel y todo esto, pues muchas veces lo que vemos es nada más gente que dice, destruyeron tal hospital, o vemos niños que están ensangrentados, pero no vemos otras historias donde está la gente estando con sus seres queridos, comiendo un helado, jugando en el agua. ¿Por qué? Porque todo esto, aunque estemos en guerra, aunque estemos en diferentes condiciones, no nos deja de ser humanos, y los humanos tenemos ciertas características que nos agrupan como personas, ¿no? Que queremos jugar, que queremos comer, que queremos convivir, que queremos tener una familia. Por ejemplo, a unos alumnos yo les comentaba, les hacía la pregunta, ahorita en la situación de guerra, ¿no? Que está con Israel y todo este asunto, si un niño, o sea, ¿cómo ve un papá a un niño de 3 años? Lo ve como una carga, ¿no? Era lo que me decían, lo ven como una carga.
lo ven como un peligro, o sea, porque si viene una bomba, lo que sea, tienen que correr con él, pero si tienen 4 niños, ¿cómo corres con 4 niños, no? De 3 años, de 2 años. Y yo le decía, no, o sea, para ellos, fuera de que fuese una carga, porque en su mente no llega a pasar eso, sino es mi hijo, tengo que cuidar con él, tengo que jugar con él, que hacerle sonrisas, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, nunca nos tenemos que olvidar esta parte de la humanidad dentro de todo esto. O, por ejemplo, el caso que nos platica The New York Times también de la familia de Marta, una mujer brasileña que tiene un hijo parapléjico y que tiene en camino a otro, pero que ella quiere abortar porque son cuidados muy costosos, que ella no tiene el dinero, que el gobierno no la deja abortar. Entonces dice, ok, no me dejas abortar, yo ya no puedo cuidar a otro hijo, tuve que dejar mi trabajo, ¿quién se va a hacer cargo de todo el dinero, de todas las cuentas que me va a costar mantener a mis hijos? ¿No? Entonces eso es lo que nos lleva un poquito a la parte de los ecosistemas, que con esta lámina, parecido a lo que nos enseñan en la primaria, o lo que nos solían enseñar, vemos que un ecosistema general, no o sea, fuera de lo de la salud, pues tiene su laguito con sus pececitos, sus osos, sus aves, ¿no? Y que si eso lo empezamos a ver un poquito más de fuera, pues empezamos a ver que estos ecosistemas se pueden agrupar, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos los ecosistemas desérticos, los oceánicos, los forestales, los de montañas, pero en sí, el término que nos da la Real Academia Española de un ecosistema es de que es un conjunto complejo de elementos relacionados que pertenecen a un determinado ámbito. O sea, si nos brincamos ahora sí a un ecosistema, o sea, esa gráfica, esa diapositiva, la brincamos a un diagrama un poquito más visible, pues vemos que en el ecosistema tenemos la flora, fauna, aire, agua, tierra, y todo eso está interconectado, que eso es un ecosistema general, pero si lo pasamos a un ecosistema de servicios a la sociedad en la que nos desarrollamos, pues vemos que tenemos conocimientos, tenemos población, valores, tecnología, organización social, ¿no? ¿Por qué? Porque este, tenemos energía, materiales, información, ecosistemas, de eso es un ecosistema de servicio. Si tenemos, perdón, es que se me está descargando la computadora y ando tratando de hacer malabares aquí mientras que hacemos esto. En la parte de salud, pues vamos a tener hospitales, la geografía, ingresos, acceso, equipo médico. Eso pues también lo brincamos pues, a otros ecosistemas, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar nada más de salud. ¿Qué me gusta? Y de hecho es una parte de la investigación que estoy desarrollando, la sociedad caótica. Hemos escuchado este término de que vivimos en una sociedad caótica porque hay mucho tráfico, porque hay mucha contaminación, porque no sabemos, o sea, porque simplemente el humano como tal es caótico. ¿Qué pasa cuando en ese caótico empezamos a tener estos puntitos rojos que son ciudades o son áreas donde empezamos a tener problemas, no solamente de clima, no solamente de tráfico, sino, por ejemplo, de guerras o de ideas políticas, por ejemplo, el caso de Argentina, donde ellos decían de quitar su departamento de ciencia y tecnología, ¿no? O, por ejemplo, ya en la parte de hospitales, otra vez, cuando en una camilla donde usualmente tendrá que haber un solo bebé, están teniendo hasta 7 bebés en una camilla con calefacción, para poderles mantener todo este tipo de cosas, ¿no? Esto, si vemos ahorita ese mapita, ese grafo, las rayitas, pues, ¿qué son? O sea, lo conectamos ciudades a través de carreteras, a través de vías marítimas, de vías aéreas, y entonces, si una sola cosa se empieza a afectar, por ejemplo, ahorita, todo este año que han sido lo de las elecciones, Estados Unidos empieza a decir, digamos, con Trump, vamos a sacar a los latinos, cosas de ese estilo, varios latinos, ¿no? Lo que pasó hace 4 años, que se empezaban a regresar a México, se iban a otros países, o en el caso de Rusia, que está atacando a otros países, y entonces otros países le empiezan a poner estas ciertas limitantes de ya no te voy a mandar ciertos suplementos, ya no te voy a mandar ciertas cosas, al igual ya no te voy a comprar yo a ti, pues nos empiezan a hacer estas afectaciones. Si a ese mapa le damos un poquito más de zoom, y nos vamos a un solo punto, específicamente en su nivel de salud, pues vemos que esto también tiene sus características, como son impuestos que el mismo gobierno le pone al sistema de salud, la religión, enfermedades regionales, costos de operación de hospitales, distancia a hospitales, disponibilidad de medicamentos,
¿Y por qué estas cosas? Por ejemplo, la religión. No es lo mismo la salud que va a recibir una persona, digamos, católica a una musulmana, sobre todo, por ejemplo, una mujer musulmana, que por ejemplo, en el caso de Japón, por ejemplo, los hombres no pueden pasar a las áreas donde están haciendo ultrasonidos a mujeres porque son espacios públicos, así lo consideran ellos. Y pues tenemos que tener en consideración todo este tipo de cosas, ¿no? Todas estas características, hemos escuchado mucho en la inteligencia artificial, la ciencia de datos, ¿no? Y la ciencia de datos trabaja con etiquetas. Pues todos estos datos van a ser etiquetas que tenemos que tomar en consideración, que usualmente nada más decimos, sabes que voy a estar en el hospital y voy a tener mis datos generales, pero pues tenemos toda esta parte de la humanidad, ¿no? Aquí cabe mencionar, el nivel de salud en sí es un fenómeno biopsicosocial. ¿Por qué? Porque tiene que ver con su genética, con la herencia, con las conductas, emociones, educación o pobreza que pueda tener un grupo o una población de personas. Me voy a brincar un poquito, ya aterrizarlo aquí en Jalisco, ¿no? ¿Cómo está nuestro sistema de salud? Bueno, antes de brincar a Jalisco, voy a brincar a nivel México. El 5.3% del Producto Interno Bruto que se genera en el país, que es alrededor de 1.4 billones de pesos, se invierten directamente al sistema de salud. De esto solamente el 1% se va a dedicar a servicios médicos ambulatorios, lo cual, si tenemos 128 millones de mexicanos, eso dice que estamos teniendo 2,000 pesos que se le dedican por habitante para poder pagar médicos, equipo médico, medicamento, instalaciones, servicios de emergencia, por ejemplo, ambulancias u otro tipo de cosas. Si nos pasamos al per cápita, pues tenemos que el valor de producción económica por habitante, o sea, cuánto una persona está generando al gobierno, en promedio un mexicano son 21,000 pesos, 21,426. Si eso sacamos el porcentaje, entonces yo, por ejemplo, Hugo, que genero 21,000 pesos, ojalá, al mes, yo le estoy dando al sistema de salud 214 pesos para solamente cubrir los servicios ambulatorios. Sin embargo, no, o sea, yo estoy cubriendo esa parte, ¿no? Pero, por ejemplo, en Jalisco solamente el 69% de la población tiene acceso a cualquier sistema de salud, se hace público, se hace privado. ¿Por qué? Por la geografía, por mismos problemas que tienen dentro de su región. ¿Y qué terminan haciendo? O no reciben atención de salud, o tienen que emigrar a otro estado, que eso nos lleva después a geografía de la salud, que eso es otro término, y lo que nos representa que son 2,587,926 personas sin acceso a salud que podemos atender con inteligencia artificial o con alguna otra tecnología, ¿no? O sea, esos son casos que podemos llegar a ver a futuro. Un sistema de salud, de acuerdo a que dicen que es una de las organizaciones de salud privadas más grandes del mundo, dice que tiene que tener servicios de atención primaria, atención especializada, farmacia y laboratorios, opciones de atención digital y plan de salud. ¿Qué pasa, por ejemplo, en países como México u otros países en vías de desarrollo o que tienen una historia muy vasta y que tienen la medicina tradicional, que no caen dentro de este tipo de cosas? Pues tenemos ahí una guerra, ¿no? Entre qué podemos estar recibiendo. No sé si se han fijado, por ejemplo, no es comercial o nada, por ejemplo, Farmacias Guadalajara, la farmacia de similares, el CIMI, ya ofrecen teleconsultas por video, por teléfono o en persona, que de hecho, no sé si sabían, en las farmacias similares son uno de los pilares de la salud pública de nuestro país. ¿Por qué? Porque simplemente ellos pueden ofrecer una consulta médica a un precio de 30 a 35 pesos y tienen más de 8,000 localidades en México. Brincando un poquito ahora cómo nos vemos desde fuera a México, pues tenemos que nuestro tiempo de vida, un mexicano, son 75.4 años. Sí, somos fumadores, tenemos problemas de alcoholismo, de problemas cardíacos, pero nuestra calidad de vida está ahí más o menos, a diferencia de otros países. Y ahora sí un poquito más de
¿Qué áreas de salud no exploradas podemos explorar con inteligencia artificial? No todos estos datos. Por ejemplo, las apps de citas con el mayor porcentaje de usuarios en México del año pasado, pues sigue ganando Tinder, tenemos Bumble, tenemos Grindr, tenemos Badoo y otras, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, estas aplicaciones de cita y muchas, por ejemplo, el caso de Grindr u otras, pues es también para encontrar parejas, para tener otro tipo de actividades, pero es un mercado que es de 650 millones de dólares en México solamente en los últimos 3 años, en los productos de juguetes sexuales, los cuales están clasificados como dispositivos de salud. Otras áreas que se están viniendo, o sea, porque muchas veces es de, ay, quiero estudiar inteligencia artificial para poder ayudar a la salud, pero quiero estudiar medicina o quiero estudiar biología, cosas así, pues yo no voy a tener esas materias, pero por ejemplo ya lo vemos sobre todo en posgrados, que ya se empiezan a hacer estos proyectos interdisciplinares, ¿no? El caso de que están haciendo un marcapasos pero para el cerebro, para ayudar a personas con depresión severa. Y esto, pues, ¿qué nos puede ayudar la inteligencia artificial? A decir, ¿sabes qué? Esta persona está iniciando un periodo, porque cuando se tiene una depresión, en sí no es de que todo el tiempo estás triste, o sea, puedes tener periodos de varios días, de varias semanas, o cosas de ese estilo, en el que te sientes triste, y entonces puedo generar, por ejemplo, como unas bombas de insulina, le mando algún impulso electrónico, eléctrico al cerebro y pues empiezo a ayudar, ¿no? Las bombas de insulina es otro caso, y ahora, por ejemplo, están también trabajando para cuando tienen, por ejemplo, las mujeres, cólicos, pues para poderles mandar electroestimulaciones y ayudar a que no se sienta tanto dolor, ¿no? ¿Qué problemáticas tenemos que resolver? Por ejemplo, nos dice Bloomberg que en Corea del Sur ellos tenían esta huelga de doctores porque decían que querían abrir más espacios para los doctores dentro de las universidades, pero ellos decían, aunque abran más lugares y aunque tengamos mayores médicos en los hospitales, eso no va a resolver nuestro problema fundamental, que es, no nos alcanzamos a dar abasto a todas las personas, son muchos factores humanos que afectan la salud de una persona y que no podemos tener todos, no los podemos tener todos en consideración, sobre todo esta parte de multiculturalidad. Y otra, sobre todo, que se está viniendo mucho en los últimos años, pues es toda la parte de ciberseguridad, ¿no? Hemos escuchado los casos de que ciertos hospitales los capturan su sistema y no pueden tener acceso a los análisis clínicos, no pueden tener acceso a los sistemas de alarma que tienen conectados en las unidades de cuidado intensivo. Y pues ahí nos vamos pasando, ¿no? ¿Qué otra problemática tenemos que resolver con inteligencia artificial? Y eso es en muchos aspectos. Hay un estudio que dice que el sistema de salud es un sistema de patriarcado. ¿Por qué? Porque muchas pruebas que se han realizado y sobre las que se basa la medicina actual se han realizado solamente en hombres, no se han realizado en mujeres, y sobre todo en hombres blancos. No vamos a empezar ni en la parte racial. Pero entonces todo eso se ha pasado a la parte de inteligencia artificial, y entonces tenemos que empezar a trabajar a que los datos, toda esta parte de labeling, de etiquetado, pues lo empecemos a trabajar en las distintas partes que tiene la humanidad, que si es hombre, que si es mujer, que si es transgénero, porque va a tener otros aspectos, que si es racial, que su calidad de vida, la ubicación en donde se encuentran, que es la parte a través de geografía de salud, pues nos tiene que ir llevando, ¿no? A la par. No, un caso de esa parte, pues nos lo dice, ¿no? En España, que la salud femenina se ve afectada por la infrarrepresentación en la investigación biomédica. ¿Por qué biomédica y no médica? Porque estamos hablando que para obtener esos datos necesitamos dispositivos médicos que van a tratar los biomédicos. Ahora yo les hago una pregunta, que ahorita mismo yo voy a responder, yo hice el cálculo. ¿Cuánto tiempo nos quitó la pandemia de la COVID-19? O sea, me refiero en cuánto tiempo, o sea, por ejemplo, se murió, digamos, un amigo, ese amigo estaba estudiando para ser ingeniero de datos, y ese ingeniero de datos se iba a enfocar en salud, se iba a enfocar en otros tipos de áreas. ¿Cuánto tiempo realmente nos quitó la pandemia en la COVID, en años humanos, perdón? Pues para empezar, de acuerdo a The Health World,
decía que más o menos habían muerto 337 millones de personas durante el tiempo que duró la pandemia, que si nos acordamos inició en el 19, pero oficialmente la pandemia se declaró en el 2020, se empezó a cancelar, no a cancelar, a decir se acabó la pandemia el año pasado. Si tenemos en cuenta que una persona en promedio vive 72.5 años, por 20 millones, pues tenemos que hemos perdido 1.450.000.000 años persona. Y ahora esto nos lleva a él que sigue por hacer. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros con inteligencia artificial? ¿Qué podemos hacer con todas las nuevas tecnologías, sobre todo en el área de la salud? Pues todas estas son noticias. A mí me gusta mucho enseñar con noticias a mis alumnos, porque no es lo mismo lo que yo publique en un paper que me tardó 10 años de investigar, a lo que están publicando, lo que están sufriendo las personas día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, volviendo a la parte racial, una persona de color se siente muy abrigada por el sistema de salud cuando tienen una bandita, un curita de color negro. ¿Por qué? Porque es de su piel, ¿no? Lo vemos cuando dicen los niños que están viendo Disney y dicen, ese personaje se parece a mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, también, por ejemplo, cuando los papás empiezan a utilizar AirTags para saber dónde están sus niños y que eso nos lleva a la parte de ciberseguridad, o por ejemplo los Apple Watch, los relojes inteligentes que ahora ya nos permiten tener nuestros expedientes clínicos, y estos expedientes clínicos pueden ser robados. Se dio el caso en otros países que hackeaban las pulseras inteligentes y empezaban a decir, mira, este paciente o esta persona tiene ciertas características que mi familiar necesita para tener un órgano, ¿no? Un hígado. Y entonces lo raptaban y empezaban a sacar el harvesting de organs, esta parte donde sacaban los órganos y los vendían para las personas. Todo este tipo de cosas son las que tenemos que estar cuidando, ¿no? También está la parte de turismo médico, que por ejemplo yo con inteligencia artificial meto yo mi algoritmo y sé que aquí en México una persona de ahorita, por ejemplo, que se está haciendo mucho que hay de Europa, yo sé que hay una línea, un vuelo directo Madrid-Guadalajara, y yo sé que en Madrid tienen eh, digamos, este gen en su ADN que los va a afectar de cierta forma, y yo aquí en Guadalajara empiezo a trabajar para atacar ese problema. Pues yo les digo a los de Madrid, toma tu vuelo, vuelas 14 horas, llegas aquí a Guadalajara y yo te trato, ¿no? Pero todo eso lo hago con inteligencia artificial, toda esta parte de las zonas geográficas, de la parte de la población, de su ADN y cosas de ese sentido. Ahora bien, no sé, todavía tenemos tiempo para preguntas, no sé, creo que me fui un poquito muy rápido. Igual les dejo mi correo, igual en el código QR, ahí está, para cualquier cosa que pueda llegar a surgirles. Sí, Muchas maestro gracias. Hugo, muchas gracias por su ponencia, muy interesante. Sí, llegaron varias preguntas eh, relacionado con lo que nos compartió en su ponencia, muy interesante. Y nos dice, desde su punto de vista, ¿cuáles son los mayores desafíos éticos y de privacidad en el uso de la IA en la salud? Pues primero tenemos la parte de los expedientes clínicos electrónicos. O sea, ese es un tema que sí tenemos que considerar mucho. ¿Por qué? ¿A quién le damos acceso a nuestro, o sea, en la parte ética, a quién le damos acceso? O si por ejemplo, empresas que tienen esta parte de expedientes clínicos, si pueden vender nuestros datos, aunque estén, aunque no, o sea, aunque quiten nuestros nombres, por ejemplo, que vendan la base de datos para hacer estudios, todo eso, tenemos que tomar esas cosas en consideración. ¿Qué otra cosa? También hay un movimiento que se está hablando mucho de yo soy el dueño de mis datos, yo decido qué hacer con ellos, ¿no? O sea, también decir, por ejemplo, toda esta parte de expediente clínico, hay lugares, hay hospitales o privados sobre todo, que dicen, no, es que yo tengo tu expediente y esos datos son míos. Y si yo, por ejemplo, yo me mudo de ciudad y quiero mover mi expediente clínico, me dice, no, o sea, pues tú vas y vuelves a dar todo tu historial y tus exámenes. Entonces, ahorita ese movimiento que está dando mucho es muy importante de los datos son míos,
yo decido qué hacer con ellos y también si los vas a vender, tienes mi consentimiento, no tienes mi consentimiento, estas letras chiquitas que muchas veces abrimos la aplicación, sí, 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 rápido, rápido, quiero ya meterme a lo que necesito. Son cosas que tenemos que tener mucho en mente. Hay otra pregunta. Habló del manejo de la IA en Venezuela, cómo están manejando todo el sistema de salud, pero en comparación con México, o sea, en México y Venezuela o América Latina, podríamos decir, este, ¿cómo Ujú. estamos en México en el manejo de la IA en el sistema de salud? ¿Estamos actualizados? ¿No? ¿Nos falta una brecha larga? ¿O qué es lo que podría decirnos sobre esto? No, nos falta, y eso, o sea, nos falta en toda Latinoamérica, sí hay ciertos países que tienen mayor desarrollo, porque también por su interconectividad con Europa, con Estados Unidos, que nosotros también la tenemos, pero ahí la llevamos, en sentido de, yo acabo de regresar de Colombia, me tocó ir también a la India, y, o sea, y entonces el problema es la persona, ¿no? O sea, toda esta parte que les comentaba del labeling de los datos, de dónde voy a sacar yo mis bases de datos para entrenar mis modelos de inteligencia artificial, eso es algo que sí tenemos todavía muy, muy complicado. Entonces ahí nos faltan unos cuantos años todavía para decir México y Latinoamérica está completamente inteligente, con inteligencia artificial en sistemas de salud. Ahorita, ¿qué se hace? Pues a veces yo tengo mis datos y los mando quizás a otro país a su análisis, y entonces empiezo a hacer esa vinculación. Que también eso es algo que nos enseñó la pandemia, toda esta parte de la virtualidad. O sea, por ejemplo, estamos teniendo este congreso, no tuve que yo viajar a ningún lado para tener toda esta parte, entonces ahí podemos seguir trabajando todavía. Dentro del sistema de salud mexicano, ¿la infraestructura actual daría para el manejo de la IA y el guardado de los datos de todos sus usuarios? Sí, no, el sistema de salud actual mexicano público está sufriendo todavía cambios, sobre todo con esta parte, y hay que ver qué es lo que cambia con la parte que acabamos de cambiar de gobierno. Antes estaba solamente el IMSS, después quitaron el IMSS y crearon el Bienestar, el INSABI, perdón. Tenemos también el ISSSTE, o sea, nosotros tenemos muchas instituciones públicas, nuestro sistema de salud público sí es muy grande a nivel mundial, es referente en ciertos aspectos, pero seguimos trabajando muchísimo con papel. O sea, por ejemplo, y la historia clínica va a cualquier consultorio, lo que sea, se sigue trabajando con papel y entonces necesitamos una persona, una, que le entienda la letra del doctor o del enfermero, de la enfermera, dos, que se ponga a traspasar todo eso, los años que están de historial clínico, con pasar todo eso a digital, ahí una meta, ¿no? O sea, por ejemplo, con inteligencia artificial, que lea el análisis clínico, que sepa qué es cada cosa y lo podamos considerar. Todavía ahí nos falta ya asuntillos que solucionar. Sí, sí, y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué Ujú. limitaciones técnicas enfrenta la implementación de la IA en los hospitales y centros de salud? Ok. Primero, presupuesto. O sea, que el hospital tenga presupuesto para no solamente apoyar en la parte de contratar la tecnología, sino contratar a alguien que sepa utilizar la tecnología. este, Porque si es, o sea, tiene que haber una persona que, ok, están vaciando los datos, eso una persona en todo el país dice, yo ya mandé el programa, ustedes nomás tienen que ir pasando los análisis por una cámara y yo los voy analizando, pero realmente estoy pasando la información correcta, estoy poniendo las cosas bien. Ahí también son puntos que tenemos que tener a consideración. Y sobre todo es esa parte económica. Y ahorita más, no lo mencioné, pero también nos atrasamos. O sea, esta parte de años humanos que perdimos, son años que perdimos de desarrollo en el área clínica. ¿Por qué? Porque durante 2, 3 años todo el desarrollo de salud se enfocó en la parte respiratoria, que eran los ventiladores, toda esa parte, pero por ejemplo, ¿qué pasó con la industria, con la industria cardiológica, con la industria de neurociencias, con toda esa parte? Pues apenas ellos se están poniendo ahí al tope, ¿no?
se están poniendo al corriente y que son cosas que todavía tenemos que tomar en consideración. Ya estamos llegando casi a la par de los años que perdimos, pero sí, sí nos falta y eso nos falta mucho aquí en México. Muy bien, maestro Hugo, agradecemos su gran colaboración. Nos dio mucho gusto tenerlo aquí en el primer congreso de la MECTI. Le mandamos un abrazo y muchas gracias por toda esa información tan interesante e importante que para nuestros estudiantes y público en general que nos acompaña es muy valiosa. Le cedo la palabra al maestro Eduardo Salazar. Muchísimas gracias, doctora. Maestro Hugo, aún tenemos algún tiempecito y nos gustaría que nos platicaras un poquito de lo que haces con la IEEE. Me parece que el capítulo que tienes en la Universidad de Guadalajara está muy relacionado con biomédicas. Y también, sobre todo, en esta invitación a los jóvenes que están en etapa de formación de educación media superior o incluso de la propia secundaria, lo interesante que puede ser esta carrera y desde tu perspectiva, cómo hay que prepararnos para afrontar una carrera de tanta relevancia como lo es biomédica, ¿no? Comentábamos en alguna entrevista que tuvimos que biomédica llega a ser la carrera más retadora para ingresar a la educación superior en la Universidad de Guadalajara, incluso por arriba de medicina. Y esto habla de la relevancia que nos has platicado en tu conferencia del día de hoy. Pero ¿qué nos podrías compartir con respecto de lo que estás haciendo en la IEEE y cómo convive dentro de la Universidad de Guadalajara para agremiar o para invitar a más alumnos o estudiantes a que participen de este tipo de iniciativas? Va. Sí, creo en la charla que habíamos tenido, les comentaba ahorita, yo ahí dentro de IEEE estoy como el presidente de actividades estudiantiles, ya casi me toca dejar ese cargo. Aquí en la Universidad de Guadalajara, lo nos platico, IEEE es el Instituto de Ingenieros Eléctricos Electrónicos, ese es el instituto técnico más grande del mundo, o sea, me refiero más grande en que le gana a los grupos de los médicos, le gana a los grupos de los arquitectos, cosas de ese estilo. Y entonces, pues es ingenieros eléctricos, electrónicos. Hace 40 años, pues era lo que había y ya cada quien iba agarrando su especialización de acuerdo a su trabajo. Pero ahora, pues ya existen sociedades, como existen las especialidades. IEEE tiene entre 39 y 40 sociedades técnicas. Está la de ingeniería en medicina y biología, y en potencia, hay en microondas, cosas de estilo. Yo he estado trabajando mucho con la de MBS, y cómo apoya la parte estudiantil, pues simplemente cuando a mí me tocó, no me tocó, quise formar yo el capítulo estudiantil de MBS junto con el maestro Eduardo, con apoyo aquí de los doctores, pues empezamos a trabajar hay que hacer congresos, hay que difundir que es MBS, y también servía porque era que supieran que existe todo en ingeniería biomédica, ¿no? Porque ingeniería biomédica muchas veces dicen, es el que se va a ir al hospital y va a cuidar a los dispositivos médicos, y no es cierto, era lo que nos estábamos platicando. El ingeniero biomédico se puede ir a economía de la salud, se puede ir a geografía de la salud, se puede ir a neurociencias, se puede ir, o sea, a la parte de investigación, o se puede ir a otros muchos puntos, porque lo bonito de ingeniería biomédica, al igual que otras carreras, es que es multitemática. Vemos electrónica, vemos medicina y cosas de ingeniería. Entonces, pues ahí yo invitaría mucho a los estudiantes de preparatoria, inclusive de secundaria, que se acerquen a este tipo de proyectos, porque finalmente son proyectos que traen los mismos estudiantes. No solamente IEEE, está Technovation Girls, están los clubes de ciencia, están otros muchos que se van acercando a todas estas áreas STEM, que es lo que tratamos de hacer, ¿no? Acercar a las áreas STEM y todo lo que existe dentro de las áreas que se acercan a MICTI, para conocer más de lo que pueden llegar a hacer y lo que pueden hacer con las habilidades que tienen actualmente, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más en el chat. No sé si la ¿Sí? puedes ver, Alicia, por favor. Sí, dice ahorita, ¿cómo podemos mejorar la integración entre humanos y sistemas de IA para maximizar el beneficio y minimizar el riesgo? Estudiando ingeniería biomédica.
No, no se crean. Son muchas cosas que tenemos que considerar. Este riesgo, yo le digo a muchos de mis alumnos, porque dicen, yo quiero hacer una prótesis que me lea cómo se está moviendo el músculo y cosas así. Le digo, muy, muy padre tu prótesis, todo, pero si no me dices una persona que realmente lo necesite, y que me puedas tener los datos de esa persona, no me va a servir tu proyecto. Entonces, en este caso de la integración y todo esto, es definir o sea, a qué grupo de personas o qué parte de la integración queremos abarcar, porque sí es muy grande. Tenemos que tener en consideración todos estos factores que fui mencionando durante la plática, no solamente los que usualmente dicen de, factores fisiológicos, y ya, ¿no? O sea, ya tenemos que considerar también si esta integración va a implicar que la persona se traslade, si se va a implicar que yo pueda darle mantenimiento o que le pueda dar seguimiento a través de línea, la persona va a tener conexión a internet o no, o sea que ahorita es un punto grande, o sea, tenemos 31% de población jalisciense que no tienen acceso a ningún tipo de salud que podemos abarcar, pues son las consideraciones que tenemos que ir teniendo, ¿no? Igual podemos seguir platicando más a través del correo o en otra videollamada para poder platicar más a fondo. Bien. ¿Algo más, doctora? Es todo. Muchas gracias, Hugo. No, muchas Maestro gracias. Hugo, muchísimas gracias por participar en el primer Congreso Nacional AMECTI 2024, conviviendo con la inteligencia artificial. Muy interesante tu ponencia. Estamos seguros que la gente que te escuchó va a llevarse reflexiones importantes para seguir fortaleciendo sus propios ámbitos de actuación. Y pues, por supuesto, también agradecerte de los primeros, maestros investigadores que han estado participando con la AMECTI. Agradecemos tu presencia. Vamos a hacer una pequeña pausa para darle entrada a nuestro siguiente conferencista y quedamos a tus órdenes, estimado doctor. Maestro, te vamos a hacer llegar tu constancia de participación. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Hugo.